Lo saludamos hasta ahora Emilio José Archila, él es abogado, un dirigente político colombiano y quien fue el alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación del posconflicto en el gobierno del expresidente Iván Duque. Bienvenido, doctor Archila, a la mañana NTN 24. Carla y Hugo, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y obviamente este es un tema que está dentro de la agenda y dentro de las prioridades de todos los colombianos. Comparto con ustedes la preocupación que mantienen las cifras. Sí es muy positivo que hayan existido esa disminución que Carla llamaba la atención. Tristemente, lo que son más complejos es un poco las causas, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo. Nuestro mayor número de desplazamientos no está siendo por temas de desastres, sino por temas de violencia, que son temas que deberíamos los colombianos poder manejar. En esas zonas, particularmente, como lo mencionaba Carla, en el Pacífico, también en Antioquia, en Sucre, en Putumayo, las razones son hoy en día violencia y son violencia de la más horrible. Estos grupos que existen hoy en día ya no tienen ninguna, ni la más remota posibilidad de tener alguna motivación ideológica. El mismo reporte lo reconoce, son narcotraficantes, son personas que están boleteando a otros colombianos que en su lucha por control territorial siguen causando este fenómeno tan triste. Sí, doctor Archila, gracias. Usted lo decía, no solamente son el tema de los fenómenos naturales, las inundaciones, los incendios forestales, la sequía, sino también toda esta espiral de violencia que hace que esas personas busquen mejores horizontes y mejor calidad de vida, huyendo de esa guerra. Estas cifras corresponden al año 2023. En este año 2024, ¿cómo va el panorama? En particular le pregunto esto después de que la guerrilla del ELN anunciara que va a retomar la senda del secuestro para financiar sus actividades criminales. ¿Este año 2024 tendría un panorama más desalentador luego de esas declaraciones? Digamos, ahí tenemos dos caminos que se van recorriendo. Uno es, y usted que conoce nuestra geografía, la geografía de Colombia es una geografía bien compleja. Nosotros somos un país muy grande y adicionalmente a eso tenemos no una, dos, tenemos 3 cordilleras y somos el 5º país con más agua en el mundo. Eso implica que tenemos una cantidad de zonas en donde las distancias son muy grandes y permite que los zampones, los criminales, no solamente delincan, sino que físicamente tomen control del territorio. Ese control del territorio se da en combates entre unos y otros, ya sin ninguna pretensión política, como lo mencionaba. Estos son solamente criminales y obviamente eso asusta, desplaza a nuestra gente. Doctor Archila, voy a aprovechar de lo que usted hizo en el gobierno del presidente Iván Duque, del expresidente Iván Duque. Usted estuvo con comunidades, fue por decirlo, para cortar el nombre de ese cargo como el consejero, el ministro, el posconflicto, por decirlo de alguna manera para nuestro público internacional. Ahora vemos que el presidente colombiano Gustavo Petro ha dicho que va a acudir a Naciones Unidas a decir que el Estado no quiere cumplir ese acuerdo que negoció el expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, ese acuerdo de paz, y dice que no ha querido cumplir, que no cumple y que va a dar la cara. Él es el propio Estado y está diciendo que no cumplen. ¿Cómo recibir eso usted que fue funcionario y que trabajó precisamente en el posconflicto en el gobierno del expresidente Duque, que hoy diga que no se cumple, que no ha querido cumplir, prácticamente echándole el agua sucia a los anteriores gobiernos, al gobierno de Duque y al mismo de Santos, que fue el que hizo la firma esa? Digamos, sería una situación bastante irónica, por decirlo menos.
En Colombia, durante el tiempo en que yo estaba trabajando en la implementación de los acuerdos, estuvo en Colombia el Consejo de Seguridad en pleno. Todos los miembros del Consejo de Seguridad vinieron a verificar en territorio cómo era que estábamos cumpliendo. A Colombia vino el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, y después de recorrer el país con nosotros, concluyó que Colombia era un ejemplo para el mundo, y así lo dijo. Dijo, Colombia es un caso de éxito, Colombia es un caso que debe ser el ejemplo para el mundo. Sería bien raro que después de 2 años, el que es el jefe del Estado, el presidente, vaya a Naciones Unidas a tratar de convencerlos de que eso no es así. Así que es una situación bien paradójica. Así es, doctor Emilio José Archila, abogado y político colombiano, gracias por haber estado con nosotros en NTN 24 en la mañana a hablar sobre esa situación lamentable de desplazamiento en Colombia, que lo tiene en ese ranking deshonroso, como lo decía mi compañera al comienzo de esta invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Hugo y Carla, y feliz día.